Tenemos acá estas características que nosotros vamos a ver dentro del lanzamiento horizontal. Se los voy a colocar acá más resaltado. El lanzamiento horizontal que nosotros vamos a ver, ¿cómo es que se caracteriza? ¿Cuál es la característica principal del lanzamiento horizontal? Primero, el movimiento va a estar encontrado en dos dimensiones. El primero en un MRU y el segundo en un MRV. La velocidad va a estar en dos componentes, velocidad en X y velocidad en Y. La gravedad prácticamente va a ser la misma y va a seguir sustituyendo al valor de la aceleración. Estos puntos siempre nosotros los conocemos, ¿verdad? Que la gravedad va a sustituir el valor de la aceleración. Dirección hacia abajo es positivo, hacia arriba negativo, según los datos que nosotros conocemos, que recordamos nosotros, que les había dicho del tiro parabólico, de los tiros que nosotros estábamos viendo, ¿verdad? Caída libre y tiro vertical. Al momento en que yo dejo caer un cuerpo, prácticamente es una caída, subo un cuerpo, es una subida, prácticamente el valor va en contra de la fuerza de gravedad y el valor a favor de la fuerza de gravedad. Bueno, esos son algunos de los puntos y características que nosotros vemos. Vamos a ver algunas ecuaciones y principalmente vamos a estar viendo una de las ecuaciones que nosotros vamos a poder determinar, que nosotros vamos a ver para el cálculo del tiro parabólico, o en este caso, cuáles son aquellas ecuaciones que nosotros utilizamos para el cálculo del tiro parabólico. ¿Cuáles son estas ecuaciones más importantes o cuáles son las ecuaciones que nosotros vemos del tiro parabólico, ¿verdad? Vamos a, vamos a estar viendo cada uno de estos aspectos. ¿Cuáles son algunas de las características, verdad? Vimos que es un movimiento rectilíneo, ¿verdad? Vamos a estar viendo aquí algunos de los otros aspectos que nosotros vemos. Inciso E, ¿verdad? Profe dice Cristian que se lo deja entrar. ¿Quién? Cristian. Ah, va. Ahorita voy con él. Díganle que ingrese a la sala de espera, por favor. Gracias. Bueno. Es un movimiento rectilíneo uniforme en el eje X y con velocidad inicial, ¿verdad? Rectilíneo y uniforme en el eje X. En el eje Y es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bueno, entonces acá vamos a ver que en el eje X este movimiento es un MRU. Pero en el eje Y, al momento en que se deja caer, el objeto se convierte en un MRV. ¿Sí? Son algunas de las características que nosotros vemos en el MRU y en el MRV. Bueno, entonces nosotros tenemos dos movimientos. Se los voy a colocar acá, ¿verdad? Este movimiento horizontal, ¿verdad? Sucede en un movimiento que nosotros tenemos acá, un movimiento rectilíneo en el lanzamiento horizontal, pero que se modifica al momento de una caída, ¿verdad? Entonces, acá nosotros el valor, nosotros tenemos la posición, ¿verdad? De que acá en el componente X va a haber un MRU normal, ¿verdad? Desde el punto de inicio al punto de final. Pero al momento en que pasa aquí, en el componente Y, que ya estamos viendo, ¿verdad? Componente X horizontal, componente Y vertical, en el componente Y va a ser el valor de un MRV, ¿sí? En esos dos componentes que nosotros tenemos. Mientras que en uno, prácticamente vamos a encontrar los valores, bueno, prácticamente vamos a poder hallar estos factores que van a ser de suma importancia, ¿verdad? Para el cálculo del MRU, para el cálculo del lanzamiento horizontal. Cualquier tipo de lanzamiento horizontal que nosotros vayamos a ver va a tener estas definiciones, ¿verdad? Entonces, cualquier lanzamiento que nosotros veamos va a conllevar esas definiciones que nosotros tenemos. Otra característica principal, se los voy a decir aquí, ¿verdad? Porque creo que no vamos a poder. Pero otra característica principal es que la trayectoria del móvil es curva. O sea, es curva, ¿verdad?
La trayectoria prácticamente va a ser curva en esta parte de acá, ¿sí? La trayectoria del móvil es curva, ¿verdad? En su totalidad. Entonces, la trayectoria del móvil que nosotros tenemos en esta parte de acá, pues es curva. Entonces, les voy a... Bueno, entonces, la trayectoria del móvil prácticamente va a ser curva y la curva escrita es abierta, prácticamente va a ser abierta, ¿verdad? La curva que nosotros tenemos en esta parte de acá, ¿verdad? La curva que se ejerce en esa parte, pues prácticamente es una curva abierta, ¿verdad? Entonces acá nosotros tenemos un movimiento, nosotros vamos a tener respecto al eje Y con un solo foco, es decir, una sola parábola. Y bueno, esto volvemos, nosotros se recuerdan cuando nosotros volvemos a hablar de la parábola, el mismo tema que nosotros estamos viendo en matemática, ¿verdad? Un mismo foco y una misma parábola que nosotros vamos a tener acá, ¿verdad? En movimiento ahí nosotros tenemos una parábola de cambio de movimiento de un móvil que viene en X, ¿verdad? Y Y. Esto regularmente se da en los movimientos que van sobre un plano, ¿verdad? Sobre un plano recto y que se dejan caer en esta forma, ¿sí? Este móvil nosotros lo vamos a ir trabajando en este tipo de movimientos que van a un plano recto y se dejan caer, ¿sí? Estos tipos de movimientos ejercen estas características que nosotros, pues bueno, presentamos en esta parte de acá y que vamos a ir viendo y que vamos a ir explicando más adelante. ¿Me avisan cuando ya puedo borrar, por favor? ¿Ya puedo borrar? ¿Ya? Vamos a borrar entonces esto de acá. Muy importante tener en cuenta cómo es que nosotros podemos tener este lanzamiento. ¿Cuáles son los lanzamientos que nosotros tenemos? ¿De qué forma podemos trabajar nosotros el tipo de lanzamiento? ¿Qué tipo de lanzamiento nosotros podemos adaptar? ¿Verdad? Algunos nada más. Bueno, vamos con lo que nos importa, nos interesa, las ecuaciones. Bueno, ¿qué ecuaciones nosotros obtenemos dentro de nuestro MRV? O dentro de nuestro lanzamiento horizontal. Bueno, al momento en que nosotros tenemos nuestro MRU en el eje X, obviamente ya sabemos, en el eje X va a suceder un MRU, nosotros sabemos que posición es igual a posición inicial más velocidad en X por tiempo. MRV en el eje Y, velocidad en Y, velocidad final en Y es igual a velocidad inicial en Y, más 2 veces, más aceleración, en Y por tiempo. Eso estamos hablando nosotros de la aceleración en Y. A su vez también nosotros tenemos que el valor de Y en total, el valor es igual a Y inicial más velocidad inicial en Y por tiempo más un medio de aceleración por Y por tiempo al cuadrado. ¿Sí? Una de las ecuaciones que nosotros utilizamos, ¿verdad?, para poder trabajar algunas de las ecuaciones que nosotros tenemos del MRU en X y MRV en Y, ¿verdad? Son de las características más comunes que tenemos. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar entonces viendo cuáles son
las demás ecuaciones que nosotros vamos a poder determinar. Bueno, velocidad en X. Velocidad en X es igual al punto de X partido el tiempo, ¿verdad? Distancia partido tiempo, es como decir distancia partido tiempo, el valor. X es igual a distancia, ¿sí? X es igual a distancia. Velocidad total es igual a velocidad final más velocidad inicial, la velocidad total, dividido en dos movimientos, ¿sí? Gravedad. El cálculo de la gravedad es igual a velocidad final en Y menos velocidad inicial en Y. Velocidad final en Y menos velocidad inicial en Y. Menos velocidad inicial en Y partido el tiempo. Patrón de Y es igual también velocidad final en Y menos gravedad por tiempo al cuadrado. Otro patrón de Y también nos dice que es igual a velocidad en Y por velocidad final. Y. También puede ser igual a velocidad inicial en Y menos gravedad por tiempo partido 2. De dos movimientos. Como son dos movimientos los que tenemos en esa parte de ahí, Y es igual velocidad final en Y más velocidad inicial en Y dividido 2. Por tiempo. Y por último también tenemos esto de acá, ¿verdad? Velocidad final en Y al cuadrado menos velocidad inicial en Y al cuadrado igual a 2 veces G por Y. Bueno, vean, pues acá nosotros tenemos algunas de las ecuaciones, bueno, la mayoría de las ecuaciones que nosotros vamos a poder utilizar dentro de cada uno de los componentes que nosotros podemos revisar. En este caso, como nosotros estamos revisando los componentes en X, acá nosotros podemos identificar, ¿verdad?, algunas de las ecuaciones que nosotros nos va a servir para el cálculo del lanzamiento horizontal. La verdad es que sí son varias, ¿verdad? Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta que sí son bastantes las ecuaciones que nosotros vamos a poder utilizar. Las ecuaciones son bastantes, ¿sí? Pero no todas las vamos a utilizar. Recordemos que como tenemos dos ecuaciones, dos puntos, tenemos que utilizar las ecuaciones y las variables que nosotros observamos. Que nosotros observamos tanto en el MRU como en el MRV. Tenemos dos movimientos, son dos movimientos en uno solo, ¿sí? Son dos movimientos en uno solo los que estamos trabajando, los que estamos empleando. Entonces acá podemos demostrar nosotros qué tipo de movimiento nosotros podemos utilizar. O en este caso, qué tipo de ecuaciones puedo utilizar yo para resolver cada uno de estos, cada una de estas ecuaciones, ¿verdad? Estas son pocas. En realidad son varias las ecuaciones que nosotros utilizamos dentro del MRV, dentro del lanzamiento horizontal. Son varias las ecuaciones que nosotros utilizamos. De todas estas ecuaciones, nosotros solo podemos resumir todo este movimiento en algunas de estas que nosotros vamos a colocar en esta parte de acá. Nosotros podemos definir que cada uno de los movimientos que nosotros tenemos, pues bueno, va a tener sus propias ecuaciones, ¿verdad? La velocidad inicial en Y
la velocidad la velocidad inicial en X, la velocidad inicial en Y, la velocidad final en Y, la velocidad final en X, ¿verdad? La velocidad en sí, la velocidad final en X no existe porque el movimiento pasa de largo, ¿verdad? Entonces, como el movimiento pasa de largo, no va a existir una velocidad final en X, ¿verdad? Sino que prácticamente continúa el movimiento va a continuar con esos aspectos que nosotros vamos a ir teniendo y que nosotros conocemos. Velocidad final en Y es igual a gravedad por el tiempo, ¿verdad? Bueno, que eso creo que ya lo puse ahí. Velocidad resultante, velocidad inicial en Y, ¿verdad? Velocidad inicial en Y, yo creo que sí está esta, creo. Velocidad resultante. Estas son las que más vamos a utilizar, ¿oyeron? Pero no vamos a utilizar todas, sino que esto solo está un compendio de algunas que nosotros vamos a revisar, resaltar, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser las más importantes? Y de todas estas, muy importante que nosotros lo vamos a ver si podemos ver algún ejemplo y con esto nos vamos a guiar nosotros. Tenemos que velocidad inicial en X al cuadrado más velocidad en Y al cuadrado. El valor de Y también va a ser igual cuando solo tenemos acá un punto. Gravedad por tiempo al cuadrado dividido 2. Ahora solo tenemos los valores de Y. Y el patrón, la cantidad de posición, o X, también puede ser igual a velocidad inicial en X elevado al tiempo, ¿verdad? Pero bueno, eso pocas veces nosotros lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces son algunos de los patrones que nosotros, estas son algunas de las ecuaciones, sí son bastantes, ¿verdad? ¿Para qué les voy a decir que no? Sí, sí son bastantes. Pero muy importante resaltar cuáles son las que nosotros vamos a utilizar. No solo las que nosotros vamos a ver, las que nosotros vamos a revisar, vamos a estar viendo ahí algunos patrones, ¿verdad? ¿Qué patrones vamos a hacer? De hecho, en su tarea creo que solo tienen 5 ejercicios. Ya subí la tarea para esta semana. Solo tenemos 5 ejercicios para que ustedes lo puedan resolver. Ya estaremos viendo cómo es que vamos a resolver cada uno de esos ejercicios, de qué forma o de qué punto lo vamos a estar resolviendo nosotros, y para que no haya ninguna situación ahí, ¿verdad? Bueno, vamos a proceder. Voy a esperar un poquito para que ustedes puedan copiar eso y ustedes me avisan, ¿verdad? Muy importante tenerlas a la mano cada una de estas ecuaciones que nosotros nos van a servir, ¿verdad? Porque en algún momento cada una de las ecuaciones nos va a servir a nosotros. No solo las que están en el MRV, sino todas, en sí son todas, ¿verdad? No solo las que están en el MRV. Lo que sí, cuando nosotros veamos un tipo de este movimiento, ahorita les voy a enseñar, vamos a modificar el movimiento, lo vamos a trabajar en 2 columnas diferentes, ¿verdad? Una en el movimiento en X y la otra en el movimiento de Y, ¿verdad? Vamos a trabajar 2 movimientos en uno. ¿Cómo es que nosotros vamos a poder o tratar de modificar estos 2 movimientos? ¿Cuáles son estos 2 movimientos y de qué forma nosotros los podemos repartir, ¿verdad? En 2 movimientos diferentes. Bueno, voy a borrar esto de aquí, ¿sí? Vamos a borrar esto y solo para que nosotros prestemos mucha atención. Bueno. Vamos a borrar esto, vamos a colocar un breve ejemplo. Si no nos da tiempo de resolverlo el día de hoy, lo vamos a resolver el próximo día de clases. Así nos vamos a meter full, de lleno de resolver solo ejercicios que tienen que ver con esto. Solo con ejercicios que tienen que ver
con lanzamiento horizontal. Solo vamos a estar resolviendo la próxima clase ejercicios que tienen que ver con puro lanzamiento horizontal, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ver esas partes de ahí en las que nosotros vamos a identificar solo lanzamiento horizontal, ¿verdad? Que nosotros vamos a poder identificar, o en este caso, cuáles vamos a ver nosotros, ¿verdad? ¿Qué elementos vamos a ver? ¿Cuáles van a ser los puntos más importantes de nuestro lanzamiento horizontal? Bueno, recordémonos, todo movimiento que nosotros conocemos, todo movimiento va a estar sobre un componente en X y otro en Y. ¿Sí? Eso hay que recordarlo, ¿no? Muy importante. Entonces hacemos este valor de acá, muy importante, que va a ser valor en Y, valor en X, vector en X, ¿verdad? El ángulo, bueno, esto ya lo sabemos nosotros, ¿verdad? Yo creo que esto ya lo sabemos, la resultante que nosotros vamos a terminar acá. Y nos recordamos cuando nosotros estamos viendo los componentes, las componentes de un vector, nosotros lo podamos recordar. B de X, B de Y. Bueno, muy importante con estos puntos que nosotros vimos en el final de la temporada anterior, ¿verdad? Bueno, pues jóvenes, vamos a dejarlo hasta aquí, solo esto necesito que copien. Vamos a dejarlo hasta aquí. Si hubiera alguna duda o dificultad, igual para la próxima clase vamos a continuar trabajando con respecto a estos temas, ¿verdad? En el cual nosotros vamos a poder determinar. Pues jóvenes, nos vemos, ha sido un gusto tenerlos aquí, platicamos, bendiciones, nos vemos.